Amigos, ¿cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. Con un poco de demora vamos a hablar de la victoria de Vélez contra Talleres. Una victoria importante, una victoria que genera que Vélez lamente mucho más ese partido perdido contra Sarmiento en el José Amalfitani, porque si no, hoy Vélez estaría entrando a la zona de playoffs o muy cerca de esos 8 primeros puestos que te dan el acceso a la siguiente fase de este torneo de apertura. Pero lo cierto es que Vélez tiene un triunfo importantísimo en Córdoba por el lado de la confianza, porque creo, y por eso el título de este video, que Vélez con confianza es otra cosa. Antes de arrancar a analizar el buen rendimiento de Bouzat, que Marchiori nuevamente haya sido la figura y que eso es algo muy positivo, pero a la vez negativo porque habla del cómo está la defensa de Vélez hoy en día. Antes de todo eso, le voy a pedir que dejen su me gusta, que se suscriban al canal porque estamos muy cerca de los 15.000 suscriptores y el me gusta es para que este video, que se está subiendo un poco después porque estuve con algunas complicaciones después del partido para poder grabar y subir el análisis en el momento, e igualmente quería hablar de Vélez con ustedes, dejen su me gusta, así ayudan a este video y coméntenme qué creen que pasa con este Vélez, que tiene partidos muy buenos como los que tienen Copa Libertadores en este triunfo contra Talleres, y partidos malos, partidos donde no le encuentra la vuelta, como el encuentro ante Sarmiento del que ya hablamos y no quiero volver a repetir conceptos. Pero creo que el hecho de que nuevamente Marchiori haya sido la figura del partido con atajadas muy buenas bajo los 3 palos, porque está claro que Vélez tiene 2 caras y creo que Marchiori también tiene 2 caras, porque después del partido contra Rosario Central, derrota de Vélez, fue muy criticado Tomás Marchiori por su poca seguridad a la hora de ir a cortar centros o de hacerse presente o hacerse fuerte en la pelota parada. Después encontró en partidos como el que tuvo contra Olimpia o en este partido contra Talleres jugadas de mano a mano, jugadas donde él tenía que salir a achicar, jugadas bajo los 3 palos, donde Marchiori se destaca completamente y se muestra como uno de los mejores arqueros que tienen los clubes del fútbol argentino o que tiene el fútbol argentino. No sé si será el mejor, creo que hay muchos arqueros que están por encima de él, o no muchos, quizás 2 o 3, y después viene un Tomás Marchiori que tiene también esa kriptonita, ¿no? Con los centros y con las pelotas paradas. Vélez al mismo tiempo tiene a Marchiori como figura en sus triunfos y una defensa que le está costando, que necesita, creo yo, a Mamana. Damián Fernández y Valentín Gómez jugaron, que necesita que Elías Gómez solucione también algunas carencias defensivas, y que con Lagos es una incógnita, porque tiene momentos de partido muy buenos, pero en los duelos contra el extremo rival los suele perder, y le cuesta mucho a Vélez la pelota parada, el pelotazo contra sus laterales, al cajón, a la espalda de sus laterales. Noto que a Vélez le cuesta mucho esa vuelta por el lateral y que termina en centros y en un gol que le vienen convirtiendo seguido. Lo cierto es que también hay que hablar del ingreso y la salvada de Thiago Silvero, un defensor que tiene muchísima proyección, y vamos a hablar en este video del banco de Vélez. Pero si dije que Marchiori fue la figura del partido, otro jugador que también fue muy destacado es Brian Romero. En estas 2 caras que tiene Vélez, el último partido contra Sarmiento, se notó que Michael Santos hoy en día está muchos escalones por debajo que Brian Romero. Y Vélez de a poquito configura una columna vertebral con Marchiori, Valentín Gómez, si querés, en la defensa, Elías Gómez rescatando lo ofensivo, porque nuevamente, de no haber sido por ese gol anulado, que vamos a hablar de las polémicas, a Brian Romero, Elías Gómez nuevamente metía una asistencia muy buena y está teniendo mucho criterio Elías Gómez cada vez que pasa el ataque. Pero la columna vertebral de Vélez hoy tiene a Marchiori, a Valentín Gómez, si querés podés poner a Elías Gómez, a Baeza, a Bouzat y a Brian Romero. Y también se suma el buen momento de Máger Carrizo, la posibilidad de que ingrese Álvaro Montoro y la incógnita, ¿no?, de quién tiene que ser el otro extremo. Porque ni Machuca, ni Piscini, ni Pellegrini le dan razones a Guillermo Barros Esqueloto para no poner a Álvaro Montoro como titular, teniendo en cuenta que Álvaro Montoro es uno de los más jóvenes de estos jugadores que acabo de mencionar. No, uno de los más, el más joven de estos que acabo de mencionar. Con este momento de Máger Carrizo creo que hay que también darle lugar a Brian Romero como un delantero que le cambia la tónica a este Vélez y le cambia el ritmo. Con sacrificio,
también con algunas carencias en el 1 contra 1, en el mano a mano que mostró a comienzos de campeonato, sin encontrar tantas chances. Hoy creo que Vélez está generando mucho más. Me hizo acordar este partido más al Vélez de Gustavo Quinteros que al Vélez de 2025, porque jugó de contra y tenía más espacios y se encontraba en situaciones de 2 contra 1, 1 contra 1. Y la verdad es que creo que el partido de Maher Carrizo, buen partido, y el gol de Maher Carrizo se explica también porque existe un movimiento constante de Brian Romero. Y también el gol de Maher Carrizo, que está en un momento espectacular y que es la debilidad de Guillermo Barros Esqueloto como entrenador de Vélez, el pollo de Guillermo Barros Esqueloto, el Bentancurt que tenía el mellizo en Boca, ahora lo trasladó, o Pavón, lo trasladó con Maher Carrizo, un jugador al que le está encima, un jugador que le gusta y que está en un muy buen presente y que es un jugador distinto por ahí en lo que te puedo ofrecer con respecto a los extremos cumplidores que tiene Vélez. Piscini, Pellegrini, jugadores que quizás son más de moverse y de hacer la banda. Maher Carrizo tiene más gol, tiene instinto de delantero. Creo que es inadmisible que Vélez arranque un partido importante sin Brian Romero ni Maher Carrizo. Eso de por sí. Ahora, en el mediocampo, Bouzat tuvo un muy buen partido. A Ordóñez no lo estoy encontrando dentro de la cancha. Díganme qué piensan, qué opinan de Ordóñez. Entiendo que la situación de Cristian Ordóñez también es difícil. Está vendido, pero no está vendido. Raro. Lo cierto es que a Ordóñez me cuesta encontrarlo en un partido largo, en 90 minutos. Cuando analizo algunas jugadas de Ordóñez, digo, muy bien, acá Ordóñez en esta. Lo encuentro recuperando y trasladando y por momentos haciéndose cargo de manejar la pelota, y en otras no lo veo, lo pasan fácilmente. Vélez tiene ese problema desde el año pasado, que el mediocampo estaba medio de paso. Hoy, si comparamos a el Vélez de Gustavo Quinteros con el Vélez de Guillermo, al que le falta un montón, y ojo porque por ahí digo algo de Gustavo Quinteros que me queda ahí flotando porque dejó de ser el técnico de Gremio. La verdad es que Bouzat está teniendo un rol importante en este Vélez desde lo ofensivo, asistencia para el gol de Maher Carrizo, también porque tiene hoy Vélez un 5 posicional como Serrucho Baeza, que a mí en lo personal me parece que está mejor que Vázquez y que es un equilibrio y un jugador que por ahí no lo vas a notar constantemente en las acciones ofensivas de Vélez o en las jugadas claras, pero está. Corta, distribuye. El otro día repasaba el gol contra Olimpia y la verdad es que Baeza tiene 2 o 3 toques importantes, se mueve bien y es un jugador que tiene criterio, que ha estado en la selección. A mí me da la sensación de que Serrucho Baeza, como 5 de Vélez, está marcando un poquito la pauta de, bueno, está bien, el mediocampo pasó un momento muy malo este año, bueno, vengo a poner un poquito de orden. Al orden de Serrucho Baeza se le tiene que sumar la creatividad que pueda llegar a tener Ordóñez y el todoterrenismo, ¿no? El área a área que tiene Ordóñez y también el desplazamiento que tiene Bouzat por todos lados y cómo muerde, presiona y lidera un poco el mediocampo. No creo que Baeza pueda funcionar sin Bouzat. Yo creo que tienen que jugar juntos porque lo que le falta a Baeza lo tiene Bouzat y lo que le falta quizás a Bouzat, que es el posicionamiento y jugar más de tapón, lo tiene Serruchito Baeza. Jugador que me está gustando, realmente me está gustando. Quiero saber si a ustedes les gusta. Entiendo que también se volvió medio meme, ¿no? Este tema del serrucho y demás, pero a mí me está gustando. Lo que no me gusta de este Vélez, o por lo menos lo que me genera ciertas dudas, primero es que Vélez haya dejado pasar tantos partidos en esta Copa de la Liga, que Vélez ahora le gana a Talleres y realmente lamenta haber perdido contra Sarmiento, porque si no hoy Vélez estaría con posibilidades de jugar los playoffs, y a mí me interesa ver al Vélez de Guillermo Barros Esqueloto jugando un mata-mata, porque entiendo que el técnico que tiene Vélez hoy tiene experiencia en el fútbol argentino y tiene experiencia en este tipo de torneos. Una cosa que es cierta, no disputó como entrenador de Boca ni como entrenador de Lanús este tipo de formatos, no existía en ese momento la Copa de la Liga. Pero entiendan a lo que voy, lo veo como un técnico preparado para un partido mata-mata. Y quiero verlo más allá de lo que pueda pasar en Copa Libertadores. Lo podremos ver en Copa Argentina y demás. Algo que me genera ciertas dudas es el banco de suplentes en este Vélez, porque hablaba de la defensa, no de lo que sufre la defensa. Vélez extraña a Mamana, sí, puede ser. Creo que Mamana
tiene un plus en algunos partidos, pero también son las dos caras. El Vélez del torneo local, el Vélez de la Libertadores, a mí me gustó mucho el partido de Mamana contra Peñarol. Después en partidos del torneo local, la verdad que Mamana no transmite mucha seguridad, entonces es un Vélez irregular. Después también está el banco desde el ofensivo. Hoy si Vélez no encuentra el gol en Brian Romero, en Máger Carrizo o en Álvaro Montoro, no tiene otros jugadores que hayan convertido este año. Michael Santos no está pasando por un buen momento. Piscini convirtió sí, pero la verdad es que aún no encuentro las razones, o no encuentro al Piscini del año pasado. Después Pellegrini, que se está recuperando. No veo a este Vélez con un banco de suplentes, lo mismo el año pasado, pero con un banco de suplentes que desde el ofensivo te pueda cambiar la ecuación. Igualmente Vélez tiene un mercado de pases en el corto plazo y demás, así que ahí puede mejorar un montón de cosas de su plantel, que está mal armado y que claramente necesita algunas variantes en algunos puestos, como por ejemplo en la defensa o también en la zona de delanteros. Después, si podemos hablar de buenos rendimientos, yo creo que hay que destacar el trabajo de Elías Gómez, que está siendo de los más claros en ataque, pero que también sufre mucho en lo defensivo. Lo bueno que tiene Marchiori, lo bueno que te da Brian Romero, esconde también algunos problemas defensivos y también problemas en las variantes. Y hay que estar atentos a eso, porque este triunfo contra Talleres creo que lo terminan ganando Bouzat, Máger Carrizo y Brian Romero, pero no vamos a dejar de lado que era un partido que también tuvo sus polémicas, un partido que nuevamente genera esto que en un punto puede ser positivo, y lo quería dejar para el final porque me aburre un poco, lo digo acá, me aburre un poco que todos los partidos y últimamente los partidos de Vélez, o que todos los partidos del fútbol argentino estén tan condicionados. Porque Vélez no hizo un mal partido, pero si vos querés analizar a Vélez futbolísticamente, no podés no mencionar que le anulan un gol, que no le cobran un penal que no sé si fue penal, tendría que seguir viendo las repeticiones, pero no entiendo el criterio. Pero tiene esa primera polémica, que si querés la descartamos, y vamos con el gol de Brian Romero, que me hace acordar al empujón de Tevez a Maidana, si lo recuerdan, en un partido de Copa de la Liga, que arranca ganando Boca 1-0 con un cabezazo de Tevez, que empuja a Maidana, pero terriblemente. Y ahora encuentro en Brian Romero esa jugada con Cardona, si no me equivoco, que es similar e incluso más leve. Le anulan ese gol a Brian Romero y después hay una jugada de último hombre que ahí sí, yo creo que lo que delata a la jugada, lo que delata al defensor de Talleres es donde tenía la vista. Le saca la vista a la pelota, en ningún momento la quiere disputar. ¿Por qué no se sancionó con roja esa jugada? ¿Por qué ni siquiera fue falta? Y entienden que Máger Carrizo no tenía el control de la pelota. Permitime dudar de eso. Y creo que desde el lado del arbitraje y desde el lado de las polémicas hay partidos en los que es inevitable hablar de eso. Y podría ser evitable, pero bueno, el fútbol también tiene en cuenta los fallos y los errores arbitrales, y obviamente hay que tenerlos en cuenta a la hora de analizar un partido. Por ahí Vélez podía ganarlo más tranquilo. Y al mismo tiempo, y voy con lo último que quiero decir en este video, desde ya les agradezco a todos los que llegaron hasta acá, les agradezco por la paciencia, perdón por no subir el partido inmediatamente, perdón por no subir el análisis del partido inmediatamente, pero bueno, fin de semana largo, muchas cosas. Acá estamos para hablar de Vélez y para hablar de algunas cosas que me parecen interesantes para destacar. Lo último que quiero marcar es que hay un nerviosismo constante en el fútbol argentino con algunos clubes. No es la primera vez que veo, ya sea por rival de Vélez o un equipo en este fútbol argentino, que si no se le dan los resultados, la hinchada comienza a gritar en contra de sus dirigentes, a gritar en contra de los jugadores. Pasó este año con Vélez. Y también quiero marcar que el año es largo. Y que Vélez, más allá de que es un equipo que acaba de ganar 3 puntos fundamentales, no solo por la lucha de la Copa de la Liga, sino también por la lucha de la zona baja en la tabla anual. Vélez se encuentra con el fantasma de ese 2023
merodeando con cuando se salvó del descenso prácticamente Vélez. Merodea nuevamente la idea de pelear en los últimos puestos de la tabla anual, pero yo veo que es un equipo que desde el lado del entrenador, que desde el lado de los jugadores, está preparado para ganar más partidos de los que ha ganado hasta ahora. Veremos cómo le va en la Copa y demás, pero yo creo que hay un nerviosismo, hay un halo de nerviosismo y de dopamina constante de que apenas se pierde un partido hay que sacarle una captura a la tabla de promiedos. Y a veces es cuestión de esperar, de dejar que trabaje un técnico. Obviamente la dirigencia de Vélez tuvo errores terribles en este comienzo de año y tiró por la borda todo lo que había construido el año anterior con Gustavo Quinteros, que ya dejó de ser entrenador de Gremio y que creo que va a estar en el fútbol argentino mucho antes de lo que muchos creemos, de lo que algunos creemos. Y yo entiendo que el Superclásico puede ser un partido importante para ver qué onda con Gustavo Quinteros. Más que nada por el lado de Boca. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Pero creo que hay ahí algo. Después, también Vélez va a seguir construyendo con Guillermo Barros Esqueloto. Va a jugar la Copa Libertadores. Y creo que va a ganar más partidos como para salir de esta zona. Y si me apurás, Vélez no tiene que estar pensando en salir de la zona baja, sino en cómo hace en estos meses que le quedan para meterse en una Copa Libertadores nuevamente. O en una Copa Sudamericana. Pero Vélez no puede abandonar el certamen internacional. También tiene que pensar en las 2 finales que le quedan. Pero bueno, eso lo analizaremos más adelante. Quiero leerlos a ustedes en comentarios. Nos vemos. Gracias por esperar este video. Dejen su me gusta, suscríbanse al canal. Quiero que lleguemos a 15.000 suscriptores. Nos vemos. Chau, chau.